como concejal y último periodo también y también asesorando a algunos parlamentarios, como el caso del diputado Norambuena. eh, Trabajé también en la gobernación como jefe de gabinete de la gobernadora durante un tiempo, ahora estoy en el Ministerio de Vivienda, pero siempre muy relacionado a todo lo que es la faceta política, social de nuestra provincia de Arauco, que contempla 7 comunas, un promedio aproximadamente un poco más de 170.000 habitantes. Pues es una muy buena región, 170,000 habitantes. ¿Me puedes decir más o menos en Chile en total cuántos habitantes son? En ¿Sabes? Chile estamos hablando más de 16 millones de habitantes. Ok, sí, sí, es un país grande. Em, ¿Tú Pero qué? la región es mayor, sí. Esta es la provincia que yo te nombraba. La Sí, región nuestra obviamente es mucho más amplia, aunque también se quitó una provincia, que era la provincia de Ñuble, que se transformó en región, y ahora la región del Biobío quedó un poco más pequeña, pero también superando el millón y fracción de habitantes acá en el Biobío. ok, ok, sí. Exacto, porque ustedes no tienen, por así decirlo, para que la gente entienda, no tienen estados, son por regiones. Por regiones. Exacto. Entonces son un gobierno centralizado, por así decirlo. Así es. Ok. Tú que estás pues en el área más política y social de tu país, que también ya tienes tiempo trabajando, tienes bastante experiencia, ¿qué nos puedes decir que hay detrás? Porque no es la primera vez que esto sucede en Chile de una iglesia quemada, tristemente, lo hemos estado viendo en otras regiones, pero esta es la que ha pues sonado más a nivel internacional. Yo creo que ahora sí han cubierto prácticamente todos los medios internacionales. Pero si tú nos puedes explicar o sea, desde atrás, ¿qué es lo que ha ocasionado pues esto que estamos viendo ahora con estas imágenes tan impresionantes? Bueno, sí, esto ya se viene dándose un rato atrás. No olvidemos que el escritor y filósofo ruso decía Dostoyevsky, quitemos a Dios y todo me está permitido. Entonces hoy día con una arremetida muy fuerte por parte del progresismo en las distintas esferas de la sociedad, que ya viene hace bastante tiempo, no olvidemos que esto parte por ahí por la década de los 90, para poder empezar esta batalla cultural, este marxismo cultural. Y este marxismo cultural, por supuesto, empieza a pulular en distintas áreas de la sociedad. Dentro de ello está la educación, el arte, el periodismo, también está en las leyes, en la justicia, en los medios de comunicación que toman un rol importantísimo de cómo ellos van usando el doble lenguaje para poder engañar. Y el peor enemigo que hoy día tiene esta izquierda marxista es la iglesia. Y es por eso que yo de alguna manera saqué hace un tiempo atrás un video donde hablo de la cristianofobia. Y se ha visto cómo actores políticos están en totalmente una sintonía, en desacuerdo de lo que hace la iglesia, porque es como una barrera de contención para poder aprobar cada una de sus iniciativas, de sus leyes, y seguir avanzando con este progresismo que está galopante, y esto hay que decirlo, y lo que hemos analizado y visto es que al parecer nos estamos adentrando a una nueva década de progresismo, o a la segunda década progresista, y que eso es muy preocupante, porque cuando hoy día debería estar la derecha gobernando gran parte de Hispanoamérica, hoy día lo que hemos visto es que quienes han gobernado los países de Hispanoamérica o países de Latinoamérica de la derecha no han rendido efecto, no han hecho las modificaciones correspondientes en lo económico, en lo social, que eso es muy importante. Entonces ahí algunos le llaman esta derecha visquina, esta derecha mala, que no ha hecho estas reformas tan importantes. En cambio, cuando llega a la izquierda, comienza rápidamente a generar cambios radicales, y eso lo podemos ver cuando ya explota este estallido antisocial en Chile el 18 de octubre del 2019, y bueno, hoy día son las consecuencias de ese estallido delictual, de destrucción, que generó miles y miles de pérdidas. Estamos hablando de millones de dólares que se perdieron prácticamente. Algunos dicen que fue cerca de 1.300 millones de dólares en pérdida, así dicen las aseguradoras, pero están las pérdidas también personales. ¿Quién responde por el miedo, por el temor de las personas? Entonces, lo más fácil hoy día es destruir a la institución de la iglesia. Esa iglesia que siempre estaba, de alguna manera, mediando en los conflictos sociales, en los conflictos laborales.
En esos conflictos la iglesia tenía una autoridad importante para poder frenar aquellas situaciones en donde no se podía llegar a acuerdos. Pero con una iglesia destruida, y sobre todo aquí hay que decir una cosa también, que se ha dado pie por situaciones que han ocurrido dentro de la propia iglesia, y ellos han tomado de alguna manera estas nuevas pseudas revoluciones de tomar la justicia por sus propias manos, ir en contra de los políticos, ir en contra de la iglesia, ir en contra de los evangélicos también. O sea, es un ataque desmembrado contra todo lo que suele poner o establecer un orden, contra los empresarios, contra todo. Esta, eh, eh, esta utopía que ellos sueñan de alguna manera instalar, que puede ser mejor a través del cambio incluso de la propia constitución, lo que hemos visto hoy día es solamente una sed y un hambre de destrucción. Y ahí es donde se toman de conceptos muy interesantes, porque la ideología que ellos siguen es una ideología marxista, si eso hay que decirlo, y ellos son muy coherentes con su ideología, o sea, ellos no andan con dobleces ni con medias tintas, sino que instalan lo que de alguna manera ellos abrazan. Y ahí tenemos a Marx, que decía que había que destruir el capitalismo primero, perdón, la familia para poder destruir el capitalismo. O sea, aquí hay un ataque a la iglesia, un ataque también a la familia. Y Saúl Alinsky, el amigo de Marx, ellos le hacían cuando jóvenes poemas a Satanás directamente. Entonces, aquí hay una cuestión del bien y el mal, lo oscuro, ¿cierto?, con la luz, las tinieblas. Y es por eso que hoy día se están dando este tipo de situaciones en Chile muy complejas. Quiero decirte también, Pilar, que hace un par de semanas atrás nos chocó mucho un ataque de un concejal de Providencia que hace aceleraciones muy fuertes y dice que, por ejemplo, los evangélicos en política contingente son repulsivos. Él es un concejal, pero también es un ícono también de la defensa del LGTBI, o sea, es su bandera de lucha que él tiene. Entonces, esos escollos que de alguna manera la iglesia ha resistido, genera este tipo de odiosidad para con estos grupos, y eso obviamente es lo que está sucediendo. Pero cuando hay un gobierno que no ha tenido las fortalezas para poder frenar toda esta ola de violencia, ocurre lo que está sucediendo. Las declaraciones del presidente no sé si fue ayer, creo que fueron las declaraciones, o posterior a lo que fue la celebración del 18 de octubre, hace ver que prácticamente no está ocurriendo nada, que fue una celebración, porque en Chile está la democracia para poder hacerlo, pero no lo hacen de una manera pacífica. O sea, aquí el primero que se les cruza el camino, si de hecho también entre ellos estaban insultando, después se agarraron a pedreadas entre barras bravas. O sea, lo peor del ser humano se ve en este tipo de manifestaciones que se autorizan, y quienes sufren las consecuencias son los comerciantes, que generan pérdidas, que están tratando de levantarse sobre todo en tiempos de pandemia, y también quienes viven en los alrededores, que una sensación de miedo, una sensación, un estrés que tienen, ¿quién corre con esos gastos? ¿Quién se hace cargo de eso? Y además, lo que ocurrió el 18 de octubre, una irresponsabilidad del porte de una catedral, por decirlo de alguna manera, porque se enfrentaron a ir en contra de lo que se establece para poder controlar una de las peores pandemias de los últimos 100 años, que es el COVID-19, y que ningún país está exento de eso, y no hubo respeto, había aglomeraciones de personas por miles. Entonces posiblemente en una semana más vamos a estar viendo las consecuencias también de contagios de personas que se manifestaron durante el 18 de octubre. Estoy en mute. Sobre esa manifestación del 18 de octubre, ¿es porque hay un aniversario específico para que la gente entienda por qué ese día? Porque leí que era que estaban como festejando el aniversario de otra gran manifestación que hubo antes, pero ¿cuál es? O sea, como Sí. que lo que no alcanzo a entender es cuál es su bandera, por así decirlo, porque esto lo estamos viendo en todos lados. En México se está usando la bandera de temas como el aborto y también se destruyen muchos negocios, también se han atacado iglesias, no han llegado a prender fuego, pero cuestiones así. Acá, ¿cuál es su bandera de lucha de qué es lo que, o sea, como qué queremos? ¿Qué es lo que ellos están buscando que quieren en estas manifestaciones? Que es como la excusa
para pues la destrucción. Bueno, partió todo con un problema de pensiones, que las pensiones son muy bajas, mejorar la salud, la educación, mejorar cada una de las instituciones hoy día o reparticiones del Estado que han sido ineficientes. Parte desde esa premisa de que aquí ha habido engaño, de que hay un porcentaje de personas que solamente se están beneficiando de las riquezas de Chile y que hay que empezar a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Entonces, ese discurso se empieza a involucrar dentro de las propias universidades, porque quienes están en la primera acción, en la primera línea, por decirlo de alguna manera, son muchos de ellos estudiantes, pero también hay muchos delincuentes también entre medio de ellos. Entonces, le han sembrado un odio contra el sistema y que todo parte de un sistema demoníaco prácticamente, que es el capitalismo, este pseudo sistema que discrimina y que no deja avanzar y que solamente se enriquecen algunos y otros se empobrecen cada día más. Pero las estadísticas y los indicadores económicos muestran totalmente lo contrario. Incluso Chile sigue siendo dentro de los países de la OCDE con con las mejores cifras dentro del dinamismo social. Entonces, hay mucho de doble lenguaje en esto. Entonces, este estallido social viene a responder con respecto a todo esto y ya una planificación que se venía dando de ciertas organizaciones de izquierdas a nivel internacional que obviamente tenían que, de alguna manera, hacer que esto estallara. Obviamente aquí hay recursos detrás. Aquí está la extrema izquierda coordinando, orquestando en cada uno de los sectores. Entonces, este estallido que fue el 2019 generó grandes pérdidas, hubo personas heridas, también policías, carabineros, un descontrol que no había manera. Y la manera para poder frenar esta ola de violencia que no había por dónde, porque no fue solamente un día, sino que esto se prolongó a través del tiempo y pasó hasta el 2020, fue un caos y Chile estaba paralizado y había un miedo, había un temor por parte de las personas de común y corriente, digo yo, las personas de sentido común, las personas que trabajan, los papás, los comerciantes, cómo veían sus comercios saqueados, eh, un espíritu, quiero decirlo, aquí estamos hablando de cristianos, esta lucha no es contra sangre ni carne, estamos claros, esta es una lucha que va mucho más allá y sin perdón ni olvido, como dicen ellos, quemar todo para poder refundar prácticamente y yo veía que la intención de ellos era sacar al presidente del Palacio de la Moneda y colgarlo, cortarle la cabeza. Si hubiesen podido hacerlo, lo hacen. O sea, un caos, un descontrol para un país que venía medianamente bien, creciendo, siendo el país más próspero dentro de Latinoamérica, con cifras muy interesantes, que algunos las pueden discutir o no. De que hay desigualdad, claro que hay desigualdad, como también en muchos países hay desigualdad. Corrupción, también hay corrupción, a menor escala que otros países, pero también hay corrupción. Pero esta exageración por parte de los movimientos radicalizados de izquierda, y sabiendo que ellos no van a poder llegar al poder por las vías democráticas, entonces lo más fácil es que desestabilizar el país, ¿cierto? Hacer que bajen las cifras económicas, y cuando se comienza todo este proceso o se declara que ya el coronavirus estaba en Chile y todo esto que significaba, vino como, entre comillas, como un bálsamo de descanso para que las personas pudiesen volver a sus hogares y dejaran las manifestaciones, porque eran en todo el país las manifestaciones, los saqueos, los robos, los pillajes, el narcotráfico, era realmente una cosa impresionante. Entonces, las consecuencias de ayer de que se haya quemado o hayan quemado la catedral y también hayan saqueado la iglesia católica de Carabineros también, es consecuencia de esas celebraciones que obviamente nosotros no las compartimos y por supuesto estamos en total desacuerdo con lo que están haciendo ciertos grupos radicalizados. Lo lamentable de todo esto es que cuando se hace un acuerdo de paz, entre comillas, de paz, porque aquí era hacer una nueva constitución, llevar adelante un nuevo proceso de constitución. Entonces, cuando se ha escuchado las distintas opiniones de la sociedad, de lo que no demandaban, porque ellos demandaban otras cosas, y luego la izquierda mete este caballito de Troya, que es la nueva constitución, lo mismo que hizo Chávez, no olvidemos que el 89 fue el Caracazo, pero lo mismo que hizo Chávez fue entrar al poder,
instalar una nueva constitución y ya sabemos todas las calamidades que ocurrieron. Lo mismo que está haciendo hoy día la izquierda. Pero a pesar de eso, en esa celebración, donde ya habían obtenido ese beneficio, nuevamente vuelven a actuar con la misma violencia de estos grupos anarquistas radicalizados, y obviamente nos damos cuenta que con la izquierda y con estos grupos no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, y lo que hay que hacer aquí es que se respete el Estado de Derecho de nuestro país y volver al Chile que nos criamos, al que crecimos, el Chile que estuvo dentro de los países más pobres en la década de los 70, y hoy día es uno de los países más pobres, más prósperos, perdón, y que logró disminuir la brecha de prácticamente un 50% de pobreza a un 8 o un 6%, que eran las últimas cifras que estábamos viviendo hace, en el 2019, antes de esta explosión delincuencial. Justo eso, hablando del tema del Estado de Derecho, ¿por qué el gobierno pierde el control así? O sea, como que no hay voluntad de parar, se tiene miedo de que se vea al exterior como un gobierno que no permite la libertad de expresión o la libertad de asociación. O sea, ¿cuál es la razón por la que no hay un control por parte del Estado de este tipo de, que ya no son manifestaciones, ya en sí son cuestiones violentas? Nuevamente las hemos estado viendo en otros países latinoamericanos. Tristemente México es un ejemplo otra vez. También tenemos un gobierno más de izquierda que entró hace 2 años. Y es eso, ¿no? Como me lavo las manos y no le entro porque así pues yo no quedo mal ante los ojos de no sé quién, ¿verdad? Porque para la ciudadanía, las reglas, o sea, lo que nosotros pedimos es, las reglas son claras para todos, así como mi derecho termina en el momento que empieza el de al lado, ¿no? Entonces, si yo respeto y yo no me pongo a destruir la casa de mi vecino, ¿por qué usted no va a respetar y va a venir a tirar mi casa o mi negocio, mi iglesia, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Que no sé si no hay la voluntad, no tienen la policía necesaria o qué pasa que esto pues sucede así. Bueno, ahí están las influencias de las distintas organizaciones extranjeras, internacionales, como también los derechos humanos. Los derechos humanos, por ejemplo, están metidos en las manifestaciones, con cámara, incluso algunos de ellos engañando y, y mintiendo con respecto a situaciones que ocurrían durante aquellas manifestaciones y enfrentamientos. Entonces, ponen de alguna manera, como el bueno de la película, a quienes están destruyendo, a quienes están insultando y a quienes están también tratando de quitarle la vida incluso a carabineros, porque con bombas molotov algunos fueron también quemados, apedreados. Fue una situación bastante compleja. Pero también está porque los medios de comunicación de nuestro país están también muy ideologizados. Están los matinales que validan la violencia para obtener ciertos fines, o la legitimizan para poder obtener aquellas cosas que Chile hoy día carece en estas desigualdades. Entonces los ponen como verdaderos íconos de la lucha a estos delincuentes, a estos jóvenes de la primera línea, como verdaderos íconos y héroes para poder alcanzar esta justicia que todos quieren. Y está también que, por ejemplo, los últimos fiscales que han tenido que dirimir en alguna situación entre carabineros y manifestantes, obviamente la carga ideológica de estos mismos fiscales son personas, por ejemplo, de tendencia izquierdista. Entonces, obviamente es que si están en la justicia, si están en los medios de comunicación, si están en los movimientos sociales, si están incorporados también están los derechos humanos, obviamente de alguna manera el presidente de la República, que le interesan mucho las encuestas, y ese también es un problema, porque cuando tú tratas de agradar las encuestas, realmente te das cuenta que no empiezas a agradar a nadie, porque tienes que tomar decisiones radicales. Si tenemos un problema en un conflicto, que es el conflicto mapuche, en la Araucanía y en el cono sur de la provincia de Arauco, que es donde yo vivo, y no toman a nadie preso. O sea, es una cuestión impresionante. O sea, queman camiones, queman cabañas y nadie dice nada. O sea, lo único que dicen, bueno, vamos a buscar a los responsables y le vamos a poner todo el peso a la ley, querellas contra el viento, digo yo, y realmente la eficiencia ha sido nula. Entonces, una especie de descontrol y falta de autoridad que falta en ciertas materias,
que obviamente han sido tomadas muy bien, pero si esto parte el 89, cuando Fidel Castro ve que los rusos no lo van a poder seguir abasteciendo con armas para poder seguir con su revolución armada, y dicen, bueno, ahora tenemos que resignificar las ideas de las personas, y ahí donde manda a buscar él y convida a Lula da Silva, este líder sindicalista de Brasil, para crear este foro de Sao Paulo. Y ahí comienzan a trabajar en estas estrategias para ver cómo poder recuperar lo que estaban perdiendo. No olvidemos que ellos después fueron por Venezuela, Venezuela tenía el petróleo, ¿ya? Después que le chuparon todo el petróleo, empobrecieron este país, ahora están en Colombia, y después de Colombia Argentina, y también le están echando el ojo a Chile, porque son como verdaderas termitas que se comen todo, son una cosa impresionante. Entonces, Pilar, aquí hay una situación ideológica muy fuerte. Y el problema, y yo siempre he dicho, el problema de la derecha, o de algunos de la derecha mala, ha sido que no se preocuparon en trabajar en aquellas materias tan importantes en las universidades. Entonces, como ya se ganaron la ideología de los jóvenes, ahora querían aprobar hace un par de días atrás la ley de educación sexual integral, la ESI. O sea, no les basta con los jóvenes, sino que ahora quieren ir con los niños. Gracias a Dios no tuvieron los votos para poder aprobar esa ley. Se archivó por un tiempo. Pero la izquierda está con un motor impresionante de tratando de instalar su agenda antimoral, y sabemos que para poder subsistir a través del tiempo con sociedades sanas se requieren también de principios y estructuras, y que algunos se enroscan y todo, pero son los principios establecidos por la escritura. Y eso muestran también los distintos estudios de etnólogos, politólogos, que muestran que la antesala de una revolución política, la antesala de una revolución social, es prácticamente una revolución de carácter sexual. O cuando decae la familia, posteriormente las civilizaciones también sucumben. Y ahí hay distintos estudios de distintos hombres, etnólogos de Harvard, de Oxford, y que hemos podido compartir también esos estudios. Entonces, aquí hay un ataque frontal a la familia, a los niños, a lo establecido. Y obviamente quienes han cultivado esto ha sido la iglesia. La iglesia que ha estado con los más necesitados, la iglesia que ha estado con los más pobres, la iglesia que ha estado con la viuda, con el extranjero, que ha estado con el mendigo. Entonces, le están pagando de la peor forma a la iglesia. Pero una cosa hay que tener claro, que pueden quemar todos los templos que quieran quemar, pero el cristianismo se lleva en el corazón. Y eso no te lo van a poder quemar jamás, porque así como han perseguido a los cristianos, así es como también comienzan a crecer, a crecer, a crecer y a generar cambios importantes. Y hoy día vemos a cristianos involucrándose en ciertas materias y cómo de alguna forma están frenando este avance progresista, y es por eso que se está polarizando cada vez más nuestro país. Vemos una iglesia arrinconada, pero también sacando las armas, las buenas armas para poder confrontar las ideas de la izquierda, que lo que quieren es destruir lo que se ha construido por muchos años. Andrés, muchísimas gracias. Ahora por fin ya entendí, porque yo leía las noticias y leía y decía, pero es que no entiendo cómo llegamos a esto. Y también la parte de, ¿y dónde está el gobierno? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde hay un control? Sí, completa, o sea, de verdad que es una copia de lo que estamos viendo en otros países. O sea, no es una cuestión única. Y como dices, lo importante que quisiera cerrar contigo es, así como vemos tanto mal por este lado, ¿no? Y que es un mal ruidoso, es un mal violento, es un mal de llamas, porque las fotos son impresionantes que ahora sí han estado por todo el mundo. Al mismo tiempo también ha habido mucha gente que se ha despertado. Hay muchos grupos ya trabajando estos temas que tú tocas tan importantes de derecho a los padres a adecuar a sus hijos, derecho a la vida, ¿no? Y todos los demás derechos básicos que sí queremos que se nos cumplan y que ahí siguen medio volando. Pero ya hay mucha gente ya trabajando despierta, que son como hormiguitas, que también no harán tanto ruido, no nos harán tanto caso en medios de comunicación, como dicen, que todos los matutinos del otro lado ahí están, sí, exactamente igual que en México, acá en Estados Unidos igual. Entonces, que no nos asuste, yo le diría a la gente, que no nos quedemos con esas imágenes de esas iglesias en llamas,
sino más bien que veamos y a mí que, o sea, yo cómo puedo también mejorar esta situación. Cada quien en donde esté. Acá los hispanos en Estados Unidos también están en un momento de, en 2 semanas es la elección y también acá está otro rollo, ¿no? Pero que cada uno de nosotros como cristianos, como gente formada que sabe lo importante que es la familia, lo importante que son los padres de familia, lo importante que es la inocencia de los niños, ¿qué puedo hacer yo en mi pequeña comunidad, en mi pequeña familia, para que eso se mantenga? Y con eso mantenemos nuestros países, ¿no? Andrés, te agradezco muchísimo. Si quieres terminar con una idea final y ya pasamos con María Elena. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias Pilar por convidarme a conversar con ustedes. Hay algo muy importante que lo dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese grande no se apartará de él. O sea, aquí tenemos que nosotros formar a nuestros hijos. Los hemos entregado a sistemas de educación de gobiernos, y algunos incluso en privado. Pero la ideología, la cosmovisión que está detrás de los maestros, o del colegio, o del gobierno de turno, en este caso, por ejemplo, México, está ahí Andrés Manuel López Obrador, que sabemos cuál es su tendencia que él tiene. Obviamente nos va a ayudar mucho, pero si nosotros formamos a nuestros niños con temor, con principios, con sólidas convicciones, cuando ellos lleguen a las universidades no los van a voltear en su línea de acción entre el bien y el mal, porque hoy día parece que a lo bueno se le está llamando malo. Y ese lenguaje doble que instalan confunden a las personas y demonizan ciertos conceptos que no son malos, que sí son buenos. El empresario no es malo, el empresario no es el enemigo, el capitalismo no es el enemigo, el lucro no es el enemigo. Entonces aquí lo que hay que comprender y entender que para poder salir adelante hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que respetar, hay que también perdonar, que son principios fundamentales. Y la iglesia hoy más que nunca necesita llevar este evangelio a todas partes, pero no solamente entre cuatro paredes. Y tenemos que levantar también muchos abogados más, políticos, artistas, cantantes. Necesitamos también personas en los medios de comunicación para contrarrestar la fuerza que tienen ellos en la opinología. Pero si un matinal está prácticamente 6 horas al aire, parte a las 7 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. O sea, la dueña de casa se está nutriendo todo el día de esa información. Entonces, cuando le preguntan a ella, va a responder de lo que los líderes de opinión le están todo el día bombardeando en su mente. Así que hay que trabajar en esas materias, hay que seguir educándose, formarse, informarse muy bien, y que no vaya a ser cosa que veamos, ¿cierto?, a las víctimas como los males de la sociedad. Así que gracias por invitarme, lo digo nuevamente, y que bueno, que este programa que tú siempre lo haces, y en donde de alguna manera nos vamos nutriendo y nos vamos actualizando, porque si no fuera por las redes sociales, por personas como tú, que hacen programas de estos intereses, no podríamos estar informados, porque hoy día en los medios de comunicación tradicional es muy difícil poder tener este tipo de opinión e ideas, sino que las redes sociales hoy día nos dan una oportunidad para poder hacerlo y predicar también y poner nuestras ideas y debatirlas también. Así que muchas gracias, Pilar. No, muchas gracias a ti, Andrés, que sigas adelante con tu proyecto, que también seguimos desde redes. Gracias a ti también por todo el trabajo que ya haces. Y pues seguimos en comunicación. Saludos allá a Chile. Triste noticia por la que nos conectamos, pero también un gusto poder platicar contigo. No, muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Que estés muy bien. Ahora vamos.